Podcast número 321. El día después. Como ustedes saben, este podcast está hecho para reflexionar, para recibir consejería, para que, ojalá en todas las mañanas te tomaras un tiempo, te alejaras, te tomaras un cafecito por allí en compañía de la naturaleza. Si no puedes, de pronto en tu cama o donde quiera que sea que este podcast te esté acompañando desde hace ya año y medio. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante y muy actual, el día después. Así lo titulé, el día después. Preguntándonos qué sucede en nuestro corazón y en la mente después de haber cometido un pecado. Un pecado de esos grandes, no un pecado de aquellos pequeñitos que suele uno cometer por aquí y por allá. No, un pecado. ¿Cómo maneja uno ese torbellino de emociones? Y más importante aún, ¿cómo se restaura nuestra relación con Dios después de un pecado como, por ejemplo, haber sido infiel? Mentir de manera que probablemente nuestra mentira esté llevando a una persona a una situación caótica. Como por ejemplo, meter un chisme. Un chisme que destruye la vida de los demás. Inventarse una mentira. O robar algo que le hacía falta a una persona. Tomar lo que no es nuestro. Y crear el caos económico en la vida de la otra persona. O alejarnos de nuestra familia. Abandonar los hijos. La esposa. Qué sé yo. Todos esos pecados que no solamente nos hacen sufrir a nosotros, sino que hace que los demás sufran. Y entonces, como los cristianos hemos tenido un nuevo nacimiento, nuestro espíritu sufre. Cualquiera que ame verdaderamente a Dios, sufre cuando peca. Si no lo amara, continuaría con su pecado como si nada. Al día siguiente, nuestra conciencia clama produciendo un sentimiento de culpa y de vergüenza. En Proverbios capítulo número 28, versículo número 13 dice: el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta de ellos hallará misericordia. Escuchar esa voz interna no es un castigo. Es más bien una guía que nos lleva hacia la corrección y el arrepentimiento. Muchos personajes de la Biblia experimentaron ese día después. Por ejemplo, David. ¿Qué crees que le pasó después de su encuentro con Betsabé? ¿Cómo sería ese levantarse al día siguiente? Es probable que su corazón estuviera en mucho tormento. La Biblia no nos cuenta específicamente sobre sus pensamientos de aquel día, pero en Salmo 51:3 dice David: reconozco mi rebelión, mi pecado siempre me atormenta. David se sentía muy atormentado por la conciencia que tenía de su pecado, y como él amaba mucho a Dios, le dolía en lo profundo de su corazón haberle fallado a ese Dios tan amoroso. Pero hay esperanza. La conciencia no es un fin en sí misma, es el comienzo del camino hacia la restauración. La verdadera culpa te tiene que llevar a ti y a mí al arrepentimiento. En 2 de Corintios capítulo número 7, versículo número 10, la palabra de Dios dice: la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que lleva a la salvación y que no deja lugar a la lamentación, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, la tristeza que Dios permite en el cristiano pecador está diseñada para devolverlo al camino. Quizá ahora mismo estés en un camino de desobediencia. Quizá ni siquiera logras conciliar una vida tranquila, dormir tranquilo, comer tranquilo, estar concentrado en tus actividades diarias. Eso, querido amigo, querida amiga, es porque realmente amas a Dios. Aprovecha tu tristeza y regresa a Él. Para mí era horrible levantarme al día siguiente de una noche de desenfreno cuando andaba separado de Yasmín, regodeándome en el mundo. Y ante la opinión de la gente, yo simplemente estaba disfrutando la vida. Imagínate,
Era un muchacho de 26 años, con un programa de televisión, con 5 récords mundiales de humor, con grandes cantidades de dinero que entraban a mis bolsillos, separado de ella Smith. En mi vida de artista apasionado en la noche, las noches eran fulgurantes, llenas de trago, de pasiones momentáneas. La mujer ajena, el amigo que venía a aprovecharse, se aprovechaban mucho de mi posición, tanto como jefe como de portentado económico. Pero siempre venía el día después. Y el día después era horrible. Despertarse en medio del guayabo, de la resaca, habiendo pasado a veces 3, 4, 5 días, una semana, 15 días sin ver a mis hijos, acomodando la cabeza en la almohada sin poder conciliar el sueño, comiendo en los mejores restaurantes y sin embargo no teniendo apetito. De veras, en serio. La vida sin Cristo, para todo aquel que verdaderamente ama a Dios, no es vida si se regodea con el pecado. ¿Qué crees que sintió, por ejemplo, Abraham luego de haberse acostado con Agar? Imagínate, es un conflicto que hasta el día de hoy ha generado cientos de miles de muertes. ¿O qué le pasó al día después cuando Lot fue sacado de Sodoma por su tío Abraham y llegó a empezar una vida nueva sin su esposa, que ahora era una enorme estatua de sal? ¿Qué crees que sintió Jonás el día después en que la ballena lo escupió? Imagínate, siendo un escupitajo de pez, empezando a predicar y a hacer lo que hubiera hecho por las buenas. Pero hablemos, ¿qué hacer si estamos en ese día después? Mira estos pasos hacia la restauración. Primero, reconocimiento, aceptar que hemos pecado y reconocer la gravedad de nuestras acciones. Segundo, confesión, tanto a Dios, cuando sea necesario, o a aquellas personas a las que hemos lastimado. Con esas personas, llamarles, buscar en ánimo conciliatorio una conversación franca, pidiendo perdón por lo que hicimos. A Dios, hacerlo en oración, con sinceridad. Siempre hay un espacio privado en el que nos podemos encerrar. Hay gente, por ejemplo, que esa sensación de arrepentimiento le ha tomado en un baño público y se encierran a gimotear, a llorar, a hacer una oración, en un cuarto, en un closet, mientras van manejando. Siempre hay oportunidad de tener una oración sincera con Dios. Y quizá en este momento tú estés en algún lugar que te permite irte a solas a decir, ¿sabes una cosa, Señor? Siento mucho lo que ha pasado. Bueno, para eso nos tiene que servir el día después. Número 3, arrepentimiento. Cambiar nuestras actitudes y comportamientos apoyándonos en la gracia de Dios. En medio de la oración decir, Señor, me comprometo a luchar porque esto no vuelva a suceder en mi vida. Y número 4, la restauración. Tan buena y agradable que es la restauración. O sea, que Dios nos vuelve la paz, que nos regala el gozo de sabernos perdonado. Igual eso no nos exime de pagar las consecuencias de lo que hicimos, pero nos regala el gozo de estar a cuentas con Dios, ¿no te parece? Así que bueno, terminemos este podcast por el día de hoy. No te quedes en ese día después. Ahí, sumido en la culpa, en la vergüenza. Si bien el pecado deja cicatrices, también tenemos un Dios de infinitas misericordias que está deseoso de restaurarnos. Él está esperando con los brazos abiertos a que todos los que están viviendo ese día después vengan a Él con un corazón arrepentido. Así que si te encuentras en ese día después, recuerda las palabras de 1 de Juan, capítulo número 1, versículo número 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ya sabes que antes de terminar el podcast, te voy a recomendar que vayas a la comunidad cristiana digital de José Ordóñez. En la lección del día de hoy, la lección número 6, en nuestro curso taller de cómo educar y disciplinar hijos, tratamos la temática acerca de los conflictos mal resueltos en los padres que afectan el rendimiento escolar del hijo. O sea, en la lección del día de hoy,
vas a ver 7 efectos negativos que causan las peleas entre padres y que afectan el rendimiento escolar del niño. Hablaremos de la concentración reducida, la ansiedad y el estrés que le provoca a los niños ver que sus papás están peleando siempre, la baja autoestima, las dificultades sociales, la alteración de su sueño, bajo peso y alteraciones en sus procesos físicos, la merma en sus habilidades sociales. Haremos una conclusión y aprenderemos cómo resolver los conflictos entre pareja para de esta manera no afectar el rendimiento académico de los hijos. Vamos en la 6ª lección. Ve ahora mismo a joseordonezcristiano.com y haz parte de la comunidad que por estos días te presenta estos interesantes cursos. Por ahora, te deseo de todo corazón que si este podcast ha llegado a ti como costumbre de oírlo todos los días, o si alguien te lo ha compartido, entiendas que tu Padre Celestial te está esperando con los brazos abiertos, sacándote de ese día después. Que Dios te bendiga.